bien. Por acá tengo dos comentarios, Oscar. Dice Laura, María Cayetana Leguizamón es el nombre de la guaireña, además dirigía un grupo de mujeres lavanderas en el río, y por el tema de las penurias económicas de la época. Y tengo otro comentario de Marisa, buenísimo este taller, todo lo que explica Padrón, muy bueno, parece que vive el momento durante el relato. Me gusta mucho, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Me alegro que den señales de estar despiertas, por lo menos alguna de las 40. Eso me satisface. Y Acá Laura es está. muy buena conocedora de la historia duraznense y efectivamente hay una picada con piedras en el río que se llama la picada de la Guaireña, porque la leyenda dice era el lugar donde iban las jóvenes lavanderas a lavar la ropa para luego ser conducida a la casa de la guaireña, donde ahí había un largo rancho donde podemos imaginarnos que tenían aquellas planchas de hierro que se cargaban a carbón, y de ahí de la casa de la guaireña, estas jóvenes marchaban hacia la villa de San Pedro, y la leyenda dice que la guaireña era una mujer de carácter muy fuerte y que tenía como una especie de rebenque que castigaba a alguna de estas muchachas que no era muy diligente en la tarea. Y una de estas muchachas que fue castigada por la guaireña, una indiecita llamada Ana González, un día disparó de los castigos de la guaireña, y por supuesto que no la recordaba nada bien a la guaireña, y era una de las que siempre decía, cuando le mencionaban a esta mujer, decía, esa era la amante de Rivera, por favor, no me hablen de ella. O sea que Anita González, una de las lavanderas de la guaireña, fue de alguna manera una de las creadoras de esa leyenda, que nos quedará siempre la duda de si existió o no esa relación amorosa entre Don Frutos y la guaireña. Pero como dice el refrán, una mancha más que le hace al tigre. Tiene tantas historias de amor Rivera en su haber, que una más no llamaría la atención. Bien, Oscar, por acá también está participando Amelia. Dice, qué increíble la historia en Durazno. Gracias, Oscar Padrón. Agni dice, excelente escritor y muy buen relato de las historias vividas de nuestro país. Muchas gracias y felicitaciones, Padrón Fabre. Bien, así está, la Muchas gente está de gracias, pie. muchas gracias. Somos 41 personas acá. Nelson, había quedado una consulta tuya. Sí, sí, lo de Ciriaco Sosa, ustedes de repente en el grupo recuerdan cuando estábamos viendo un poco la crueldad este, en las batallas y los degüellos y todo eso, que yo les comenté que desde muy chico, y voy a lo que comenta Padrón, de aquellos tiempos en los que no había televisión, ni Facebook, ni nada de eso. Y bueno, y yo un poco les comentaba que esta historia venía desde pequeño de mi familia en Florida, ¿no? De esas dos abuelas, una que tenía en el centro de Florida, muy cerca de la plaza, que es la mamá de mi mamá, eh, y la Carapé sería en este caso, y tengo otra abuela, Rodríguez de apellido, en la periferia, hacia las afueras de Florida, que también era de descendencia indígena, ¿no? Los Carapés son todos bien
paraguayos, guaraní, misionero, guaraní. Y estos, los Rodríguez, Caula Rodríguez era el apellido de mi viejo, tenían descendencia un poco más tirada a lo charrúa. Entonces era común, bueno, el abuelo mío, que bien pudo ser mi bisabuelo, estuvo peleando a las órdenes de Aparicio Saravia, por ejemplo, en los regimientos que partían de Florida, él fue y peleó ahí. Digo que les recuerdo, porque ya se los comenté en algún momento, que bien pudo ser mi bisabuelo, más que mi abuelo, porque con 60 años se casó con mi abuela que tenía 14 y tuvieron 11 Oh, hijos. De ahí que teníamos estas historias. Y esto de que está en el episodio que cita, yo se los dije tal cual como ejemplo, que en esas reuniones de familia yo había escuchado, lo que me faltó decirles a ustedes, lo recuerdo bien, pues lo tengo asumido, es el tiene, ¿no? Yo les dije a ustedes, paciencia, sobrino, que la muerte es un ratito. No sé si se acuerdan, como ejemplo eso de lo que eran esas batallas entre los mismos parientes. Bueno, y ahora veo que tiene que ver con Ciriaco Sosa, que tiene que ver Ciriaco Sosa con la guaireña, porque lo cuenta Padrón, y me parece fantástico poder confirmar, bueno, Florida y Durán no están muy cerca. Y leyendo un libro de Padrón, muy lejano, capaz que él se acuerda del título, yo ahora no, hace muchos años que lo leí, encuentro toda una descendencia muy antigua, de mediados del siglo XIX, Carapé de apellidos, viviendo todos en Durazno, esas recopilaciones que hizo él. Que ahí fue parte de mi búsqueda también de mis antepasados. Mirá cómo se relacionan las cosas, Padrón. Pero bueno, era eso, saber un poco el episodio que está en tu libro, en este segundo tomo, de Ciriaco Sosa, ¿no? Y que nos pone, nos documenta una frase que yo manejé en el taller el año pasado. eh, sí, te refieres a Sangre Indígena en el Uruguay, cuando hablabas del libro que fue mi primer libro, que yo Claro. tenía 25 años, allá por el año 86. Ese fue mi primer trabajo en la búsqueda de descendientes de indígenas. Y ahí están los Carapé, justamente como otros apellidos de origen indígena que de esta región central del Uruguay, de Florida, Durazno, Tacuarembó, Flores. Sobre Ciriaco Sosa, yo al comienzo de esto que es más monólogo que charla, lamentablemente, pero bueno, yo hablaba de los relatos con la gente mayor, con los ancianos. Cuando yo me acerqué a esos ancianos, que además se le iluminaban los ojos y parecía que ganaban de juventud cuando hacían esos relatos que habían recibido de sus familiares o sobre personajes que ellos habían conocido, prácticamente eran infaltables que en algún momento apareciera Ciriaco Sosa y el forzudo Saravia, como dos personajes así llenos de historias. Entonces, sobre Ciriaco Sosa, yo comencé a reunir relatos, pero como los relatos estaban muy cargados de la pasión política, y unos decían que había sido el degollador más grande que había existido en su época, y otros se iban al otro extremo y decían, no, era todo mentira lo de los degüellos, era un excelente vecino. Procuré ir buscando cada vez más documentación. La figura de Ciriaco Sosa es una figura que, si bien nació y vivió en Durazno, trascendió su fama de hombre que se hacía cargo de realizar lo que le llamaban, entre comillas, trabajos o comisiones, es decir, realizar alguna muerte o algún asesinato o alguna acción violenta por encargo. La fama de él trascendió las fronteras
incluso he encontrado la utilización de esta frase famosa que se le atribuye hasta en Río Grande del Sur. Y es un personaje que, como yo lo muestro en el libro, lo cita Ponce de León, lo cita Luis Alberto de Herrera en Por la Patria, lo menciona con temor y con terror, dice que le pasó como un escalofrío Javier de Viana en aquel libro de las memorias de la guerra de 1904 con Divisa Blanca. Ciriaco Sosa fue precisamente un hombre característico de su tiempo, de esos tiempos violentos. Pero yo decía que había un vínculo con la guaireña, que lo descubrí, la verdad que lo descubrí hace menos de un año, porque cuando me pongo a investigar la figura de Ciriaco Sosa y accedo a su historia y a su carrera militar en su legajo, resulta que él había comenzado a servir con el comandante Manuel Jesús Rosano. Y Manuel Jesús Rosano, investigando, se casó con una nieta de la guaireña y era yerno de ese Miguel Báez, que fue el hijo muerto en la batalla de India Muerta. Tres nietos de la guaireña se casaron con tres Rosano, que es un apellido característico de una zona del interior del Durazno, que además fue donde vivió Ciriaco Sosa. La estancia de piedra que tuvo que Ciriaco Sosa quedó en las puntas del arroyo Los Perros, quedó bajo las aguas, pero en una gran bajante del Río Negro yo llegué a ir y en el libro muestro fotos de los gruesos muros que quedan de esa estancia, y la única mujer que se le conoce a Ciriaco Sosa fue Manuela Rosano, pariente de estos Rosano que yo acabo de mencionar. Entonces, en realidad lo que yo de alguna manera largo la hipótesis en el libro, porque me falta todavía alguna documentación para confirmarlo, es que Ciriaco Sosa es un producto también de esos odios de familia, de esos odios de divisa, que había tanto de un lado como del otro, porque esa violencia que se desató, sobre todo a partir de la Guerra Grande, y que se mantuvo hasta 1904, por más que también hay una cantidad de gestos heroicos y gestos de nobleza, que el propio Ciriaco Sosa los tuvo y que yo los rescato, no fue solo barbarie. Yo rechazo y me opongo a aquellos ilustrados que quieren decir que el siglo XIX fue el siglo de la barbarie. No, hay que ubicarse en la época, en el tiempo. Los países más, entre comillas, civilizados, bien sabemos que en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial, o cuando fueron a conquistar otros territorios en otros continentes, realizaron verdaderos actos de barbarie. O sea que las categorías de barbarie y de civilización son muy relativas. Pero yo lo que de alguna manera la punta de ovillo que encontré, o que creo haber encontrado, es que Ciriaco Sosa se forja de alguna manera en un ambiente de pasión partidaria donde había mucho dolor y mucho odio por la divisa contraria, porque había padres, había hermanos, habían hijos que habían sido ejecutados, en una época además que se identificaba con mucha facilidad quién había matado a quién, porque no había armas largas cuando como a partir de finales del siglo XIX, que se podía disparar con un Remington o con un Mauser
a 700, 900 o a 1 kilómetro de distancia y no se sabía el origen de la bala. Las luchas, ya fuera con arma de fuego o con arma blanca, eran cuerpo a cuerpo, entonces se sabía quién había matado, quién había degollado, y esos relatos volvían a la familia, generalmente volvían con la divisa del muerto. Ustedes saben que se conservan divisas blancas y divisas coloradas que todavía tienen manchas de sangre del que murió teniendo esa divisa, y el testimonio de que alguien había muerto en batalla era que su amigo, su compañero de armas, recogía la divisa y se la llevaba a los deudos, a la familia, para que la tuvieran. Y esas divisas que se conservaron en miles de familias del Uruguay, todavía algunas son atesoradas por algunas familias, otras, la familia llega un momento que se desprenden y la donan a los museos, como nosotros tenemos en el Museo Casa de Rivera, pero junto con esa divisa que se le entregaba a la familia, muchas veces también se decían los nombres de quienes habían sido los que habían ultimado a ese padre, a ese hermano, a ese hijo. Entonces, yo creo que esa figura de Ciriaco Sosa, que está rodeada de cantidad de historias, yo incluso planteo 2 o 3 hipótesis o relatos que recogí que dan origen a esa frase: tené paciencia, sobrino, que la muerte es un ratito. De alguna manera yo con ese relato quiero acercar al lector a esas historias y a esas pasiones que fueron tan características de aquella tierra purpúrea, como con tanta exactitud nos denominó Hudson. Bien, bárbaro, bárbaro, clarísimo. Tengo 2 comentarios acá. No, brevemente, ¿no? Porque, Sí. a ver, la frase puede suponer que hay 2 personas que están del mismo lado de la batalla y bueno, los que están por matar a los 2, entonces el tío le dice al sobrino: tené paciencia, sobrino, que la muerte es un ratito. En realidad la frase viene a que el tío está matando al sobrino, ¿no? Está degollando al sobrino. Esa es un poco la idea. Y ahí, muy brevemente, cuento las 2 versiones. Una versión es la que señala que el sobrino tenía divisa blanca, Ciriaco era de divisa colorada, y que entonces, pues tal vez en la guerra del 97 o tal vez en la guerra del 4, en un combate, el sobrino cae prisionero, y entonces como practicaba ese grupo de Ciriaco, practicaba el degüello de forma prácticamente rutinaria, según esa versión de la leyenda negra, lo habría degollado él mismo al sobrino, y en el momento en que ejecutaba esa terrible acción, pronunciaba esa frase. La otra versión que yo recogí, y que la recogió también Omar Moreira. Hay un precioso libro que seguramente varios de los que están compartiendo esta tertulia lo han leído, y si no se lo recomiendo: Fuego Rebelde, del gran profesor y escritor Omar Moreira, que falleció hace poco tiempo, que era de la zona de las puntas del río Xí, Cerro Chato, pero falleció en Colonia, por Nueva Albesia, por allá, que fue director de Cultura de Colonia, que tiene una obra muy importante. En Fuego Rebelde y en otra serie de relatos, él toma una versión que también es la versión que yo recogí de ancianos, y es que el sobrino formaba parte de la fuerza de Ciriaco Sosa, y que Ciriaco Sosa era un hombre muy severo con la conducta que tenían que tener sus soldados, y que castigaba con severidad cualquier desvío a esa conducta. Y que este sobrino, tal vez amparándose en que era sobrino del comandante y que no le haría nada,
junto con otros jóvenes, pues en un hecho que era muy común en aquellos tiempos, se acercaron a una estancia de los blancos sabiendo que no había hombres, que había solo mujeres, y abusaron de las mujeres, robaron, a ellas las ultrajaron, creyendo que iban a quedar impunes, pero llega la denuncia de ese hecho, llega a Ciriaco Sosa. Y Ciriaco Sosa, para dar el ejemplo, degüella, ejecuta a su sobrino frente a todos sus soldados y pronuncia esa frase, pero el sobrino con la misma divisa de él, es decir, con la divisa colorada. Bien, las dos versiones están mencionadas, quedaron claras las dos versiones. Hay una pregunta acá que está planteada, es las actividades, si hay actividades planificadas, yo supongo que tiene que ver va a tener que ver con el desarrollo del COVID-19, pero ¿hay actividades planificadas para el bicentenario de la Fundación de Durazno? Y por otro lado dice, hay que leer el libro, sí, sin duda, que yo personalmente quedé con ganas de salir a comprarlo el libro. Tengo los datos, celular, email y la página web para encargar el libro de la editorial, primer y segundo tomo. Primer tomo todavía está a disposición, ¿verdad? No. El primer tomo, Rosana, imagínate que en 29 años, no, hace muchos años que se agotó, pero se ha producido un fenómeno que yo no lo esperaba, y es que, claro, los públicos se renuevan con tantos años y la gente adquiere el volumen 2, pero quiere el volumen 1. Entonces ahora estoy trabajando, estaba fuera de lo planificado, pero he comenzado a trabajar en una reedición, pero muy ampliada del volumen 1, porque en 29 años yo seguí acumulando bastante información porque los que investigamos en la historia, y Nelson y otros de los que participamos de este grupo seguramente lo saben, cuando uno se engancha con un personaje, con una historia, con un tema, posiblemente recién uno se desprende cuando ya no está más en este mundo. Y la información, hace 2 días me contaron una historia hermosa de Ciriaco Sosa, que yo le decía a la persona, si yo hubiera tenido esta historia, la ponía en el libro porque no podía faltar. Una historia preciosa que lo muestra en otra faceta al tan temido Ciriaco Sosa. O sea que los temas son dinámicos y la idea es reeditarlo en el correr de este año, aunque tengo el proyecto de algún otro libro, y también se está respondiendo a la pregunta, ya estamos trabajando en una planificación de actos a lo largo del año por el Bicentenario, y lo que pasa que realmente estamos pensando que muchas de las actividades van a tener que ser mediante este sistema online, porque la presencialidad va a estar muy, muy limitada. Y el último dato que quiero dar es que si hay algún interesado en el libro, lo distribuye en Montevideo Guzzi. O sea que sé que Guzzi tiene una excelente distribución, así que supongo que tiene que estar también en algunas librerías de Montevideo. Nelson, ¿vos querés decirle algo al profesor, a Óscar Padrón? Y que quedó corta la cosa, que Exacto, en algún momento, sí, si tiene la disponibilidad, estaría bueno retomar, ¿no? Fantástico, una maravilla. Sí. Yo tengo una propuesta concreta, Nelson. Para empezar, si acepta la invitación, contar esta anécdota que surgió hace poquito de Ciriaco Sosa, que dice que es que nos contó que es una anécdota preciosa, y que la recogió ahora hace poquito en el tiempo. Así que con esa excusa
agendar un nuevo encuentro, así desde Durazno, y nosotros estamos desde todos los lugares, no estamos en Montevideo, hay gente que está en Atlántida, en Floresta, bueno, tenemos por todos lados, ¿no? Así que Bellavista. Hay millones de cosas para hablar con Padrón, así que aparte de esa nueva historia preciosa, podemos meternos en otros trabajos, en otros libros. Bueno, él lo decía, ¿no? Son unos cuantos años ahí, Exacto. no parando de investigar, así que da tela para mucho. Hay que tratar de aprovechar los momentos que está un poco libre. Bien, bueno, si Perdón. Sí, ¿quién quiere hablar? Dale, dale, Lau. No, quería decir que Padrón hace poquito tiempo también nos acercó, que también está en la web de la Intendencia de Durazno, una publicación que se hizo sobre la historia de la educación en Durazno, Sí. que leí, que es impresionante, porque es desde que era villa hasta cómo fue evolucionando toda la parte de la educación, y está súper interesante. Nosotros lo tenemos en PDF y lo podemos hacer circular para todo quienes lo quieran leer. Eso lo tenemos también y está bueno. Yo, ese material que me hiciste llegar, Laura, y que a su vez te hizo llegar el profesor Padrón, lo voy a enviar ahora que dejó todo el mundo fascinado, ¿no? Yo no sé si nos puede ver a nosotros, pero como verá, está todo el mundo muy atento, muy encantado con esta presencia suya y con la forma de contar la historia, ¿no? Realmente ha sido un lindo encuentro que realmente, como dice Nelson, nos quedamos cortos de tiempo. Isabel está diciendo, Isabel y Gerard, muy interesante, se nota el gran docente que es. Bien, sí, sin duda. Sí, nos dejó con ganas de más, de un próximo encuentro, sin duda. Sonia, bueno, adelante. Sí. Sonia, abrí el micrófono, sí, por favor. Buenas noches. Mira, yo quería comentarle a Padrón que soy de Blanquillo, departamento de Durazno. Entonces me gustaría saber si hay alguna historia de Blanquillo, o de La Paloma, son los lugares, Villa del Carmen, Sarandí del G. Hay muchos lugares en Durazno que me gustaría saber la historia en realidad, porque yo las desconozco, viví solamente 10 años allá y después me vine a Montevideo. Es eso, gracias. ¿Le contesto? Adelante. ¿Hola? Adelante, sí. Bueno, primero como en general agradezco la palabra, me alegro que no les haya resultado pesado esta introducción a este tema. La verdad que sí, que siempre he sentido la historia con mucha pasión, porque considero que, y no soy el único ni el primero que lo digo, pero nosotros hemos tenido una muy buena educación, pero que tal vez ha pecado de un exceso de mirada hacia Europa y hacia el mundo desarrollado, y que es muy bueno, pero tiene que ser compensada con el conocimiento del lugar donde yo vivo, del lugar donde yo desarrollo mi vida. En realidad, cuando uno visita y conoce los países del primer mundo, uno se da cuenta muchas veces que los habitantes de esos países desconocen mucho del mundo, pero conocen mucho de su propia tierra y de su propio lugar. Y yo creo que eso tiene que ver con la madurez de una sociedad. Somos pueblos adolescentes, todavía no hemos terminado de desempacar nuestras maletas de inmigrantes, porque tenemos algún abuelo o algún muy cercano pariente que fue inmigrante, y todavía esa influencia de la nostalgia de ser europeos desterrados en el Nuevo Mundo
tiene mucha influencia en nuestra forma de ser. Y está muy bueno y eso nos da fortalezas, pero insisto, creo que tiene que ser compensado con un conocimiento más profundo de dónde venimos, de dónde estamos parados y qué podemos hacer con la sociedad que nos rodea. Respondiéndole a Sonia específicamente, y me encanta que haya alguien con raíces, hay personajes, yo soy un enamorado sobre todo de la historia de La Paloma, porque La Paloma es una localidad muy humilde, pero que tiene una historia muy gaucha, muy criolla. Blanquillo ya es más nuevo, nació cuando llegó la estación del ferrocarril. Yo tengo un libro que publiqué en el año 1992, que no está a la venta, así que no estoy haciendo propaganda para la venta, que está muy agotado, pero a veces aparece en Mercado Libre. Es una historia de Durazno, que la escribí con motivo de cuando se cumplieron los 100 años del monumento a Colón y se abrió el monumento a Colón y recordarán que se sacaron una cantidad de documentos. Bueno, esa es una historia de más de 400 páginas y hay un capítulo dedicado a Blanquillo, hay otro capítulo dedicado a La Paloma y hay otro capítulo largo dedicado a Sarandí del G, porque yo siempre he luchado contra el centralismo de Montevideo respecto al interior, pero también hay un centralismo mucho más duro, que es el centralismo que ejercen las capitales departamentales hacia el interior de cada departamento. Entonces, siempre que escribo, lo mismo esta historia de la educación en Durazno, que es de distribución gratuita a través de ese PDF para el que tenga interés, siempre trato de dar una mirada territorial amplia, no meramente de asfalto y de las calles del centro de Durazno. Así que bueno, ese mayoral, el famoso Forzudo Saravia, que fue un mayoral emblemático de la época en las diligencias, famoso por su fuerza, era de la zona de Chileno, y ahí en la zona de Blanquillo, de La Paloma, yo recogí historias precisamente de este famoso Forzudo Saravia. Los pagos de Sarandí del G son muy ricos, porque ahí hay una historia de los blancos muy fuerte, de la divisa blanca, porque está cerca del arroyo cordobés, y no nos olvidemos que el arroyo cordobés tenía a los Saravia de un lado y tenía a los Basilio Muñoz del otro. Recordemos que en la historia del Uruguay hubo 3 generales Basilio Muñoz. Uno empezó peleando en la época de La Valleja y el último terminó peleando en el levantamiento contra Terra de 1935. Así que miren qué historia maravillosa de guerreros hay ahí en las tierras del arroyo cordobés. Bueno, seguimos abonando la idea de que hay que reunirse otra vez, profesor. Bueno, yo estoy a las órdenes. A veces me limita un poco estas reuniones la falta de tiempo, ¿verdad? Porque yo todavía me jubilé de la enseñanza, aunque de la enseñanza uno no se retira nunca. Sobre todo lo que lo sentimos como una llama bastante especial, y mientras los alumnos nos aguantan, pero mantengo actividad en la parte de la asesoría de cultura y la dirección de museos y de patrimonio y el tema de los libros, o sea que, pero con mucho gusto pienso que cada tanto, si hay interés, si hay ambiente, podemos realizar un encuentro y ahí sí yo les he visto las caras a ustedes y ustedes han tenido la alegría de privarse de mi cara, así que supongo que eso debe formar parte de la solicitud de la repetición.
Para nada, en absoluto. Ya lo estamos convocando para cuando le quede bien, vamos a conectarnos vamos a coordinarlo con tiempo. Un verdadero gusto, un verdadero gusto, muy ameno, esta usanza, esta usanza que tienen los duraznenses para hablar, que la tiene Laura también, ¿no? Esta cosa, un poco como lenta, serena de contar, es muy atractiva. Muchísimas Acá no gracias. tomamos ómnibus, por eso no corremos. Bueno, Cuando viví en Montevideo muchos años hablaba mucho más rápido. bueno, esperemos poder tener un encuentro en Durazno y muchas gracias, dice Agni. Dice Laura que se tragan las heces, es verdad, es verdad que se tragan las heces, sí. Es característico, sí, es característico. Bien. El museo es divino, bueno, ya podremos visitarlo, esperemos, en principio lo que creo que es lo más saludable es coordinar, saludable y digamos de corto, mediano plazo, coordinar un nuevo encuentro, tenemos ahí bastante tela para cortar, inclusive vamos a tener libro leído ya, ahí sí va a tener bastante participación, se va a encontrar con este grupo que donde hay siempre ambiente para aprender y donde siempre hay interés de aprender. Un genio, profe, la verdad un gustazo tenerlo entre nosotros. Otro genio, Nelson, que siempre nos está acompañando en nuestras aventuras creativas y curiosas de aprendizaje, aprendizaje permanente, que es lo que hacemos nosotros. Así que bueno, muchísimas gracias a los dos. Y bueno, estamos en contacto, gracias Nelson, dice Agni, estamos en contacto para una nueva reunión y nos va a tener que contar más anécdotas y con libro leído, bueno, ahí sí va a ser otra cosa. Abra los micrófonos, le damos un enorme aplauso al profesor, Pilar, espectacular, muchísimas gracias, me encantó, su alumna Pilar. Para Nelson, que siempre está con nosotros, y eso es importante. Les agradezco mucho, Rosana, a todos, la verdad que un placer, la verdad que también un gusto estar con Nelson, que lo dijiste muy bien, es alguien que viene trabajando hace muchos años y a través del programa El Túngele, todos saben que hace una tarea de difusión muy importante, con una mirada regional también, no encerrada solo en el país, así que ha sido un placer este intercambio, y bueno, que el desafío sea, si alguno lee este libro, poder discutir y que le hagan críticas y que entonces sea más un diálogo y no un monólogo. Absolutamente. Fue precioso igual un monólogo. No, lo disfrutamos muchísimo. Ay, sí, se da cuenta porque usted un abrazo para toda la barra, un abrazo para Padrón. Gracias a todos, gracias a la barra, gracias a Padrón. Quedamos porque viene, nos